Hay una palabra en quechua que los traductores coloniales del siglo XVI nunca supieron bien cómo verter al español. La intentaron con pecado, la intentaron con falta, la intentaron con crimen, con error, con transgresión. Ninguna funcionaba completamente, ninguna capturaba lo que la palabra original decía, que era algo más específico y más aterrador que cualquiera de sus equivalentes europeos. La palabra es hucha, y para entender qué es la hucha, hay que entender primero que no es. La hucha no es la ofensa a un dios, no es la violación de una ley divina que alguien allá arriba ha establecido y que debes respetar so pena de castigo eterno. No es la mancha moral que oscurece el alma de quien la comete y que requiere la absolución de un sacerdote para ser limpiada. La hucha es algo completamente diferente. La hucha es el desequilibrio. La hucha es lo que ocurre cuando las relaciones que sostienen el cosmos se rompen. Cuando alguien actúa de una manera que interrumpe el flujo de reciprocidad que mantiene conectados a los humanos, los dioses, los antepasados, los animales, las plantas, las montañas, los ríos, el sol, la lluvia y todo lo que existe en el tejido del universo andino. No ofende a nadie en particular, rompe algo, y lo que rompe puede no repararse fácilmente, puede no repararse en absoluto. Esta es la historia de la hucha, del concepto más profundo y más perturbador sobre la naturaleza del mal que la civilización andina produjo, y de la pregunta que ese concepto le hace a cualquier persona dispuesta a escucharlo con suficiente seriedad. Para entender la hucha, hay que entender primero el principio que la hucha viola. Ese principio se llama Agni. El Agni es reciprocidad, pero no la reciprocidad simple del toma y daca, del yo te doy esto y tú me das aquello y la deuda queda saldada. Es algo más profundo y más estructural. Es el principio de que todo lo que existe está en relación de intercambio con todo lo demás, que el cosmos no es un conjunto de objetos y seres separados que ocasionalmente interactúan. Es un sistema de relaciones donde cada parte contribuye a las demás y recibe contribuciones de las demás en un flujo que nunca termina. El Agni operaba en todos los niveles del mundo andino simultáneamente, operaba entre los seres humanos. Cuando una familia construía su casa, los vecinos venían a ayudar, no por bondad abstracta ni por obligación legal, porque el Agni establecía que ese trabajo colectivo sería devuelto cuando la familia vecina necesitara construir su propia casa, no un pago específico en una fecha específica, una contribución al sistema de reciprocidad que tarde o temprano volvería en la forma que la familia dadora necesitara. Operaba entre los humanos y los dioses, las ofrendas que los incas hacían a las huacas, los lugares sagrados que eran simultáneamente lugares geográficos y manifestaciones de divinidad. No eran súplicas, eran contribuciones al sistema de reciprocidad. Yo te doy esto, Apu, y tú mantienes la lluvia en su ritmo correcto y las cosechas en su abundancia y el equilibrio en el cosmos que compartimos. Operaba entre los vivos y los muertos. Los ancestros no eran simplemente los que habían sido, eran los que seguían siendo, en una dimensión diferente del cosmos, y que seguían contribuyendo al sistema de reciprocidad a través de las memorias que transmitían, los ejemplos que proporcionaban, los recursos que habían acumulado y que sus descendientes heredaban, y los vivos contribuían al sistema cuidando las momias de los ancestros, realizando los rituales que los mantenían activos en el cosmos, consultándolos en las decisiones importantes. Operaba entre los humanos y el mundo natural. La Pachamama, la Madre Tierra, contribuía al sistema produciendo los alimentos y los materiales que la vida humana requería, y los humanos contribuían al sistema, devolviendo a la Tierra lo que tomaban de ella, usando los recursos con la atención de quienes saben que esos recursos son parte de una relación y no objetos de extracción ilimitada. El Agni era la arquitectura invisible del cosmos andino, la estructura que hacía posible que todo funcionara, y la hucha era lo que ocurría cuando esa arquitectura era dañada. En el sistema de pensamiento andino, las acciones humanas tenían peso literal, no metafórico, literal. Cada acción que una persona realizaba acumulaba o liberaba energía en el sistema de reciprocidad que sostenía el cosmos. Las acciones que contribuían al Agni, que devolvían lo que habían recibido, que mantenían las relaciones en equilibrio,
liberaban energía que fluía hacia el sistema y lo fortalecía. Las acciones que violaban el Agni, que tomaban sin dar, que rompían las relaciones en lugar de mantenerlas, acumulaban Ucha, no en el sentido abstracto de que producían culpa o deuda moral, en el sentido concreto de que pesaban, que cargaban al que las había cometido con un peso que interfería con el flujo normal de la energía en el cosmos. Ese peso no era solo personal, se propagaba, la hucha de una persona no permanecía confinada en esa persona, se extendía a través de las relaciones que esa persona tenía con los demás, a su familia, a su comunidad, a la tierra que trabajaba, a los animales que cuidaba, a las huacas con las que tenía relación ritual. La hucha era contagiosa en el sentido más literal, no porque fuera una enfermedad que se transmitía por contacto, sino porque el sistema de reciprocidad que el Agni sostenía era un sistema conectado. Un daño en cualquier punto del sistema se propagaba a través de todas las conexiones. Un hombre que robaba a su vecino no solo dañaba la relación con ese vecino específico, dañaba el principio de reciprocidad que sostenía la relación de toda su comunidad con la Pachamama, dañaba la confianza que los apus, los espíritus de las montañas, tenían en que los humanos de esa región mantenían el sistema en equilibrio. La lluvia que dejaba de llegar en el momento correcto podía ser la consecuencia de una hucha cometida no por el agricultor que la sufría, sino por alguien en su comunidad cuya acción había desequilibrado el sistema del que todos dependían. Eso hacía la hucha diferente de cualquier concepto occidental de pecado. El pecado cristiano es personal, afecta al alma del que lo comete. Puede extenderse a otros a través del ejemplo o de la influencia, pero no se propaga automáticamente. La absolución es personal. La hucha es sistémica, afecta al sistema del que todos forman parte, se propaga a través de las relaciones, y su reparación requiere la restauración del equilibrio del sistema, no simplemente la absolución del individuo. Los incas tenían un sistema elaborado para el diagnóstico y el tratamiento de la hucha, y ese sistema, cuando se examina con atención, revela una sofisticación sobre la naturaleza de los problemas sistémicos que la ciencia moderna tardó siglos en alcanzar con vocabulario diferente. El diagnóstico de la hucha era el trabajo de los especialistas rituales que en quechua se llamaban PAQOS, no sacerdotes en el sentido de intermediarios entre los humanos y los dioses, más cercanos a lo que en otras tradiciones se llama chamanes. Personas que habían desarrollado la capacidad de percibir el estado del sistema de reciprocidad en un individuo, en una familia, en una comunidad, y de identificar dónde y cómo se había producido el desequilibrio. La detección de la hucha no era un proceso simple, requería observar no solo las acciones que la persona había realizado, sino el patrón completo de sus relaciones, cómo se relacionaba con su familia, cómo se relacionaba con sus vecinos, cómo trataba a los animales que cuidaba, cómo realizaba o no realizaba los rituales que mantenían vivas sus relaciones con los apus y con la Pachamama, cómo hablaba de sus antepasados. Cualquier ruptura en cualquiera de esas relaciones era una señal de hucha, no necesariamente la causa del problema que el PAQO había sido convocado para diagnosticar, pero sí la evidencia de que el sistema de reciprocidad estaba desequilibrado en ese punto, y el tratamiento era la restauración del equilibrio, no la penitencia en el sentido cristiano de sufrir para compensar la ofensa, sino la acción concreta de reparar la relación que había sido rota, devolver lo que había sido tomado sin dar, reconocer ante la comunidad el desequilibrio que había sido creado, realizar las ofrendas específicas a las huacas específicas que habían sido descuidadas, restablecer el contacto con los antepasados que habían sido ignorados. El tratamiento de la hucha era, fundamentalmente, un proceso de reconexión, no de purificación en el sentido de limpiar una mancha, de reconexión en el sentido de restablecer los flujos de reciprocidad que la hucha había interrumpido. Hay una dimensión de la hucha que me parece la más perturbadora y la más relevante para entender cómo los incas pensaban sobre la causalidad. La hucha no requería intención. En el sistema jurídico y moral de la mayoría de las culturas occidentales, la culpabilidad depende en gran medida de la intención. Si causas un daño sin querer, sin saber que tus acciones producirían ese daño,
tu responsabilidad moral es menor que si causas el mismo daño deliberadamente. En el sistema andino de la hucha, la intención era relevante pero no determinante. Podías acumular hucha sin querer, sin saber que estabas desequilibrando el sistema. El agricultor que descuidaba las ofrendas a la huaca de su campo, no por irreverencia, sino simplemente por olvido, por exceso de trabajo, por la acumulación de demandas que la vida cotidiana producía, estaba acumulando hucha de todas formas, no porque la huaca fuera caprichosa ni rencorosa, sino porque el descuido, incluso el descuido involuntario, producía una ruptura en el flujo de reciprocidad que la relación requería para funcionar. La relación se deterioraba no porque nadie lo quisiera, sino porque no había sido alimentada. Esa concepción de la hucha como consecuencia de la negligencia, y no solo de la malicia deliberada, tiene implicaciones filosóficas que se parecen mucho a lo que la ética del cuidado contemporánea intenta articular. Las relaciones que importan no se mantienen solas, requieren atención activa, requieren que las partes en la relación inviertan tiempo, energía, presencia. Una relación descuidada se deteriora aunque nadie la haya dañado deliberadamente, y ese deterioro produce consecuencias reales para todos los que dependen de esa relación. La hucha de la negligencia era, en ciertos sentidos, la más insidiosa de todas, porque era la más difícil de detectar antes de que sus consecuencias se manifestaran. El descuido no tiene el drama visible de la traición o del robo, se acumula silenciosamente, y cuando las consecuencias aparecen, ya el sistema ha sido desequilibrado durante suficiente tiempo como para que la restauración requiera un esfuerzo considerable. La hucha tenía jerarquías. No todas las rupturas del sistema de reciprocidad eran igualmente graves. La hucha menor era la que afectaba principalmente las relaciones personales. Un desacuerdo con un vecino que no fue resuelto correctamente, una promesa incumplida que dejó a alguien sin el apoyo que había contado que recibiría, un descuido en los rituales domésticos que alimentaban la relación de la familia con sus antepasados específicos. Esta hucha era relativamente fácil de tratar, requería el reconocimiento del desequilibrio, la acción de restaurar la relación dañada, y las ofrendas apropiadas a las entidades que habían sido descuidadas. Era la hucha del cotidiano, la que todos acumulaban en mayor o menor medida y que los rituales del calendario sagrado, con su regularidad y su precisión, ayudaban a limpiar periódicamente. Pero había hucha más grave, la hucha que rompía el tejido social de la comunidad completa, la traición que destruía la confianza entre grupos que necesitaban confiar entre sí para sobrevivir. El robo que no era solo tomar lo ajeno, sino que señalaba que el sistema de reciprocidad había dejado de funcionar en esa comunidad. El incumplimiento de las obligaciones rituales comunitarias que mantenían la relación de toda la comunidad con la tierra que la sostenía. Esta hucha era más difícil de tratar porque sus efectos se propagaban más ampliamente. Requería reconocimiento público, requería reparación visible ante toda la comunidad. Requería que el tejido que había sido roto fuera reconstruido con la participación de todos los que dependían de él. Y luego estaba la hucha más grave de todas, la hucha que rompía el tejido del cosmos mismo. Esta hucha no era frecuente, no ocurría todos los días ni en todas las comunidades, pero existía como posibilidad, como el límite más extremo de lo que una acción humana podía producir en el sistema de reciprocidad que sostenía la existencia. Era la hucha de los gobernantes que ejercían el poder sin reciprocidad, que tomaban sin dar, que usaban los recursos del cosmos como si fueran suyos en lugar de custodios temporales de algo que pertenecía al sistema. Era la hucha de los rituales realizados incorrectamente, de las ofrendas falsas, de la comunicación deshonesta con los apus y con la Pachamama. Era la hucha de la ruptura de los lazos más fundamentales, los que sostenían no solo las relaciones humanas, sino la relación entre los humanos y el cosmos que los alojaba. Esa hucha no solo pesaba sobre el individuo que la había cometido, desequilibraba el sistema en un nivel tan profundo que sus consecuencias podían ser cósmicas. Las erupciones de los volcanes, las sequías que duraban años, las inundaciones que destruían las terrazas de cultivo construidas durante generaciones, los terremotos que redibujaban la geografía, no como castigo divino en el sentido cristiano,
como consecuencia sistémica, como la manifestación física del desequilibrio que la hucha había producido en el tejido del cosmos. Aquí es donde el concepto de hucha se vuelve más filosófico y más incómodo. Los incas no tenían una frontera clara entre lo que llamaríamos el mundo natural y el mundo social. Para ellos, el sistema de reciprocidad que el Agni describía no era un sistema puramente humano que operaba dentro de un entorno natural separado, era el sistema que integraba a los humanos con el entorno natural en una sola red de relaciones interdependientes. Las montañas no eran formaciones geológicas que servían de telón de fondo a la vida humana, eran apus, seres con voluntad, con carácter, con necesidades propias y con la capacidad de contribuir al sistema de reciprocidad si eran correctamente relacionados, y con la capacidad de retirar su contribución si eran descuidados o dañados. Los ríos no eran canales de agua que los ingenieros podían redirigir según las necesidades de la agricultura, eran entidades con su propia vida, con sus propias relaciones con los apus y con la Pachamama, con sus propias demandas de reciprocidad. El río que alimentaba los campos de una comunidad requería ofrendas y respeto como cualquier otra relación en el sistema. La Pachamama no era simplemente la tierra como recurso, era la madre del cosmos andino, la entidad más fundamental, la que sostenía todo lo demás, y como toda madre en el sistema andino, tenía derecho a la reciprocidad de sus hijos, no gratitud abstracta, acción concreta, cuidado real, la devolución de algo de lo que había dado. En ese marco, la hucha que afectaba al entorno natural no era un problema ecológico separado del problema social y espiritual, era la misma hucha, el mismo desequilibrio en el mismo sistema. Un agricultor que erosionaba sus terrazas por descuido o por avaricia no solo estaba dañando la productividad de su campo, estaba produciendo hucha con la Pachamama. Estaba rompiendo la relación de reciprocidad que sostenía la posibilidad de que la tierra continuara siendo productiva para él y para sus descendientes. La destrucción del entorno natural era hucha en el sentido más técnico del término, y sus consecuencias, como las consecuencias de toda hucha, no eran inmediatas ni personales, se propagaban, se acumulaban, se volvían visibles solo cuando el desequilibrio había llegado a un punto que el sistema ya no podía absorber. Los incas tenían una práctica que codificaba este entendimiento sistémico de la hucha de una manera que me parece extraordinariamente sofisticada. Se llamaba tincuy, y era el ritual de encuentro entre fuerzas opuestas que se encontraban y que en ese encuentro producían algo nuevo, no la victoria de una sobre la otra, no el compromiso que diluye a las dos. El encuentro de lleno, sin mediación, que permite que las dos fuerzas se reconozcan mutuamente y que de ese reconocimiento emerja algo que ninguna de las dos podía producir sola. El tincuy era la antítesis de la hucha era la ruptura de las relaciones. El tincuy era la restauración de las relaciones a través del contacto directo. En términos concretos, el tincuy se realizaba en los momentos de mayor tensión entre las fuerzas que sostenían el cosmos, en los solsticios y los equinoccios, cuando el sol y la oscuridad estaban en su relación más extrema, en los momentos de sequía extrema, cuando el agua y la tierra estaban en máxima tensión, en los momentos de conflicto entre comunidades, cuando las relaciones humanas estaban en su punto más frágil. El tincuy era el reconocimiento de que la tensión no podía ser eliminada, solo podía ser encontrada directamente, solo podía ser reconocida como lo que era, la tensión entre fuerzas que necesitan estar en relación, aunque esa relación sea difícil, y solo desde ese reconocimiento podía producir algo que fuera más que la simple continuación del desequilibrio. La hucha sin tincuy era la ruptura que se perpetuaba, el desequilibrio que se profundizaba porque nadie se atrevía a encontrarlo directamente. El tincuy era el coraje de la restauración. El Sapa Inca, el gobernante supremo del Tahuantinsuyo, tenía una relación especial con la hucha, no en el sentido de que fuera inmune a ella, todo lo contrario. El Sapa Inca era el nodo central del sistema de reciprocidad del imperio, era el punto donde todas las relaciones confluían. La relación entre los humanos y los apus pasaba por él, la relación entre el imperio y la Pachamama pasaba por él, la relación entre los vivos y los antepasados reales de la dinastía inca pasaba por él.
Eso significaba que la hucha del Sapa Inca tenía consecuencias cósmicas que la hucha de cualquier otro individuo no podía tener. Si el Sapa Inca descuidaba sus obligaciones rituales, todo el sistema de reciprocidad imperial se desequilibraba. Si el Sapa Inca ejercía el poder sin reciprocidad, tomando sin dar, acumulando riqueza en lugar de distribuirla a través del sistema, la hucha que producía no era la hucha de un hombre, era la hucha del nodo que sostenía todo el sistema. Por eso, el cargo del Sapa Inca no era solo un cargo político en el sentido moderno, era una responsabilidad cósmica. El Sapa Inca era el garante del equilibrio entre el mundo humano y el cosmos que lo sostenía. Su capacidad de gobernar dependía directamente de su capacidad de mantener ese equilibrio, y su fracaso en mantenerlo era, literalmente, el fracaso del cosmos andino. Los rituales que el Sapa Inca realizaba no eran ceremonias de Estado en el sentido de demostraciones de poder político, eran el mantenimiento activo del sistema de reciprocidad que hacía posible la existencia. Cuando el Sapa Inca vertía chicha en la tierra como ofrenda a la Pachamama, no estaba haciendo un gesto simbólico, estaba contribuyendo al sistema del que todos dependían, estaba alimentando la relación que alimentaba al imperio. Y cuando el Sapa Inca no realizaba esos rituales correctamente, cuando la hucha se acumulaba en el nodo más central del sistema, las consecuencias no se limitaban al Sapa Inca, se propagaban a través de todo el tejido del imperio hasta llegar a cada familia, cada campo, cada comunidad que dependía del sistema para funcionar. Eso explica, al menos parcialmente, porque el colapso del imperio inca fue tan rápido y tan total cuando llegó. No solo los españoles con sus armas y sus enfermedades, no solo la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa que había debilitado las estructuras del imperio, sino la acumulación de hucha en el nivel más alto del sistema, la ruptura de las relaciones que el Sapa Inca debería haber mantenido, y que las circunstancias extraordinarias del contacto con los europeos hacían cada vez más difícil de mantener. El sistema de reciprocidad que el Agni describía no podía funcionar cuando uno de sus nodos más importantes estaba siendo atacado desde afuera y desde adentro simultáneamente. El cosmos andino no colapsó porque los dioses lo abandonaron, colapsó porque la hucha acumulada en su nodo central fue más de lo que el sistema podía absorber. Hay un momento específico en la historia del encuentro entre los incas y los españoles que me parece la ilustración más perfecta de la diferencia entre el concepto andino de hucha y el concepto europeo de pecado. En Cajamarca, en noviembre de 1532, el Sapa Inca Atahualpa fue capturado por Francisco Pizarro en lo que se conoce como la masacre de Cajamarca. Pero antes de la masacre hubo un momento que los cronistas registraron y que todavía es debatido por los historiadores. El fraile Vicente de Valverde se acercó a Atahualpa con una Biblia y a través de un intérprete le explicó que el rey de España reclamaba la soberanía sobre sus tierras en nombre de la Iglesia Católica y que Atahualpa debía someterse. Atahualpa tomó la Biblia, la sostuvo cerca del oído, la sacudió, no escuchó nada, y la arrojó al suelo. Para los españoles, ese gesto fue blasfemia, la justificación para lo que siguió, el pretexto que Pizarro necesitaba, pero para Atahualpa, el gesto probablemente tenía un significado diferente. Las huacas andinas, los objetos sagrados, no eran sagrados porque fueran representaciones de algo divino, eran sagrados porque tenían presencia, porque la divinidad habitaba en ellos de manera literal. Cuando se les acercaba una ofrenda, cuando se les hablaba, respondían de alguna manera perceptible a quien tenía el entrenamiento para percibirla. Atahualpa sacudió el libro cerca del oído buscando esa respuesta, buscando la presencia que debería habitar en un objeto que un sacerdote le presentaba como sagrado. No oyó nada, el libro no respondió. Para Atahualpa, eso era información. Información sobre la naturaleza del poder que tenía enfrente, un poder que presentaba como sagrado un objeto que no tenía ninguna presencia que él pudiera detectar, un sistema que afirmaba tener relación con lo divino pero que, al menos desde la perspectiva de alguien entrenado en la percepción andina de la divinidad, no mostraba la evidencia de esa relación. No era blasfemia, era diagnóstico, y el diagnóstico resultó ser, trágicamente,
incorrecto en las consecuencias, aunque quizás correcto en la observación. Lo que los españoles tenían no era la relación con lo divino que el sistema andino reconocería como tal, pero sí tenían algo que el sistema andino no había encontrado antes: armas de fuego, armadura de acero, caballos, y la voluntad de usar todo eso sin ninguna reciprocidad. El sistema que no necesitaba de la reciprocidad para funcionar fue más efectivo, en ese encuentro específico, que el sistema que la requería. La hucha no juzgaba a quienes operaban fuera de su sistema, solo juzgaba a los que operaban dentro de él, y los españoles estaban completamente fuera de él. En las comunidades andinas contemporáneas de Perú, Bolivia y Ecuador, la hucha no es un concepto histórico, es una práctica viva. Los PAQOS que trabajan en las comunidades quechua y aymara de los Andes todavía diagnostican la hucha, todavía realizan las ceremonias de limpieza que restauran el equilibrio en el sistema de reciprocidad, todavía enseñan que las enfermedades pueden tener origen en el desequilibrio de las relaciones, y que el tratamiento del cuerpo, sin el tratamiento del sistema de relaciones que rodea al enfermo, es un tratamiento incompleto. No en todas las comunidades con la misma intensidad, no en todas con la misma pureza de formas que tenían antes de la conquista. 5 siglos de catolicismo forzado, de educación en castellano, de integración en la economía global han cambiado las formas externas de muchas prácticas, pero el principio del Agni y el concepto de la hucha como su violación siguen siendo reconocibles en la manera en que muchas comunidades andinas organizan su vida cotidiana, toman sus decisiones colectivas y cuidan su relación con la tierra que la sostiene. El ritual de pago a la tierra que las comunidades realizan varias veces al año, en que se entierra en la tierra un paquete de ofrendas específicas, no es una superstición, es la expresión concreta de un principio filosófico sobre la naturaleza de las relaciones entre los humanos y el mundo que los aloja. Es el reconocimiento de que la tierra no es un recurso, es una relación, y que las relaciones, para funcionar, requieren que todas las partes contribuyan. Quiero conectar este concepto de la hucha con algo que la ciencia contemporánea está articulando en vocabulario completamente diferente, pero que apunta exactamente al mismo principio. La ecología moderna describe los ecosistemas como sistemas de relaciones interdependientes donde la acción sobre cualquier parte del sistema tiene consecuencias en todo el sistema. La extinción de una especie no es simplemente la pérdida de esa especie, es la alteración del sistema complejo de relaciones en que esa especie era un nodo. La crisis climática actual no es simplemente un problema de temperatura, es la consecuencia sistémica de décadas de acciones que tomaron del sistema natural más de lo que devolvían, que rompieron el equilibrio del intercambio que el sistema requiere para funcionar. El concepto de límites planetarios que los científicos del Stockholm Resilience Centre desarrollaron en los últimos años dice que hay límites en el sistema de la Tierra que cuando son cruzados producen consecuencias que el sistema no puede absorber, que más allá de ciertos umbrales, el sistema se reorganiza de maneras que no son favorables para las civilizaciones que dependen de él. Eso es la hucha en el lenguaje de la ciencia del siglo XXI. La hucha que la civilización industrial ha acumulado en el sistema de reciprocidad entre los humanos y la Pachamama, o en el lenguaje científico, entre las civilizaciones humanas y los sistemas de la Tierra, es la hucha más grande que ninguna civilización haya producido en la historia del planeta, no porque nuestros ancestros fueran mejores personas que nosotros, sino porque nunca habían tenido la capacidad tecnológica de extraer del sistema a la escala que nuestra civilización ha alcanzado. Los incas habrían diagnosticado esto como hucha, y habrían prescrito Tincuy, el encuentro directo con el desequilibrio, el reconocimiento, sin evasión de lo que ha sido roto, el inicio del proceso de restauración del equilibrio antes de que el sistema llegue al punto donde la restauración ya no sea posible. La diferencia entre el diagnóstico inca y el debate contemporáneo sobre el cambio climático no es de análisis, es de vocabulario y de marcos conceptuales. Pero el problema que describen es el mismo, y la solución que proponen también. Termino con la pregunta que la hucha me parece que hace con más insistencia. ¿Qué relaciones estás descuidando? No en el sentido sentimental de las relaciones personales,
aunque eso también es parte de la respuesta, en el sentido más amplio del sistema de reciprocidad en que tu existencia está embebida, tu relación con la tierra que produce el alimento que comes. ¿Sabes de dónde viene? ¿Sabes a qué costo fue producido? ¿Contribuyes de alguna manera al sistema que lo hace posible o simplemente extraes de él? Tu relación con los ancestros cuyo trabajo acumulado hace posible tu vida. ¿Los recuerdas? ¿Transmites lo que te dieron? ¿Añades algo al sistema antes de que llegue el momento de pasarlo a los que vendrán después de ti? Tu relación con los seres no humanos con quienes compartes el planeta, ¿los reconoces como parte del sistema del que dependes? ¿O los tratas como objetos del paisaje, como recursos disponibles, como todo lo que no eres tú, y que por tanto no cuenta en tus cálculos? La hucha no pregunta si eres una buena persona en el sentido abstracto, no pregunta si tus intenciones son puras. Pregunta qué has dado y qué has tomado. Pregunta si el sistema del que formas parte tiene más o menos equilibrio por el hecho de que tú estés en él. Esa es la pregunta más difícil que ningún sistema ético que conozco hace con tanta precisión. No, ¿eres bueno? Si no, ¿contribuyes? No, ¿tienes la conciencia limpia? Si no, ¿está el sistema en equilibrio por tu participación en él? La hucha no puede ser absuelida, solo puede ser reparada. Y la diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre una ética centrada en el individuo y una ética centrada en el sistema. Los incas eligieron la segunda, y produjeron, durante el siglo de su existencia como imperio, un sistema de organización social y ecológica que en muchos aspectos sigue siendo admirado por los estudiosos que lo analizan, no porque fueran perfectos, no porque no tuvieran su propia versión de la violencia y de la explotación, sino porque tenían una idea sobre la naturaleza de las acciones humanas en el cosmos que, aunque codificada en el lenguaje de la cosmología andina, apuntaba hacia algo que la ciencia moderna confirma como correcto. Todo está conectado, y lo que haces en tu rincón del sistema importa, más de lo que imaginas, y más de lo que la mayoría de las éticas que hemos heredado de Occidente están dispuestas a reconocer.